Bien, estamos de regreso para estudiar ahora del profeta Yesaya, capítulo 14. Leemos. Porque tendrá misericordia Adonai de Jacob, elegirá todavía a Israel y los establecerá sobre su tierra. Se unirá el peregrino a ellos y se agregarán a la casa de Jacob. Los tomarán los pueblos, los traerán a su lugar, y los pueblos quedarán para la casa de Israel sobre la tierra de Adonai como siervos y siervas. Y los Bené Israel tomarán prisioneros a quienes los cautivaron, y dominarán sobre sus opresores. Sucederá en el día que te dé descanso, Adonai, de tu dolor, de tu agitación y del trabajo duro con el cual fuiste esclavizado. Entonces pronunciarás esta parábola sobre el rey de Babel y dirás: ¿cómo ha cesado el opresor? Ha cesado la soberbia del oro. Ha quebrado Adonai la vara de los malvados, el cetro de los gobernantes, que golpeaba a los pueblos con ira, con golpe incesante. Dominaba con furia las naciones, siendo perseguidas sin detención. Descansó tranquila toda la tierra, profirieron los hombres un canto. También los cipreses se alegraron por tu causa y los cedros de Lebanón diciendo: desde que tú has caído no ha venido cortador sobre nosotros. El sepulcro de abajo se aquitó por ti al encuentro de tu llegada. Despertó por ti a los perecidos. A todos los poderosos de la tierra los levantó de sus sitiales. A todos los reyes de las naciones. Todos proclamarán y te dirán: también tú has enfermado como nosotros. A nosotros fuiste semejante. Fue bajada al sepulcro tu soberbia, al estruendo de tus salterios. Debajo de ti fue extendido el verme y te cubre el gusano. Como has caído del cielo, lucero del alba, cortado has sido a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú habías dicho en tu corazón: al cielo subiré por encima de las estrellas, de Dios levantaré mi trono y moraré sobre el monte de la asamblea por el lado norte. Subiré sobre las alturas de los nubarrones, me asemejaré al Altísimo. Pero al sepulcro serás bajado al costado de la fosa. El que te mire permanecerá viendo a ti reflexionando: ¿acaso este es el hombre que hizo temblar la tierra alborotando los reinos? Que puso al mundo como un destierto, a sus ciudades destruyó y a sus prisioneros no los soltaba para ir a su casa. Todos los reyes de las naciones, todos ellos han yacido con honor, cada uno en su morada. Pero tú has sido arrojado de tu tumba como un vástago execrable, con vestido de los muertos atravesado por la espada, que son bajados hacia las piedras de las fosas como un cadáver hollado. No te unirás con ellos en la tumba, porque tu tierra has destruido, a tu pueblo has matado. No será más llamada eternamente la simiente de los malhechores. Preparen para sus hijos el degüello por el pecado de sus padres, para que no se levanten ni tomen posesión de la tierra, ni llenen la faz del mundo con ciudades. Porque me levantaré contra ellos, dice Adonai Sebaot, y cortaré de Babel nombre y resto, hijo y nieto, dice Adonai, y la convertiré en posesión de mochuelos y en lagunas de aguas, y la barreré con escoba exterminadora, dice Adonai Sebaot. Ha jurado Adonai Sebaot diciendo: ¿acaso no es que tal como he pensado así ha sido? Entonces tal como ha aconsejado se cumplirá, porque quebrantaré a Ashur en mi tierra, y sobre mis montes lo hollaré. Se quitará de sobre ellos, Bené Israel, su yugo, y su carga de sobre sus hombros será quitada. Este es el consejo formulado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones. Porque si Adonai Sebaot aconsejó, entonces ¿quién anulará? Y si su mano está extendida, entonces ¿quién la hará retirar? En el año que murió el rey Ahaz fue esta profecía: no te alegres, Peleshet, toda tú, porque se haya roto la vara del que te golpeaba. Porque de la raíz de la serpiente saldrá un áspid, y su fruto será una víbora voladora. Entonces apacentarán los dirigentes de los indigentes y de los menesterosos, que con seguridad se acostarán, mientras que haré morir en hambre tu raíz, y a tu remanente haré matar. Aúlla, portón, clama, ciudad, derrítete como cera toda tú, oh Peleshet, porque del norte un humo viene. No hay solitario que se quede en la fecha. ¿Qué se responderá a los mensajeros de alguna nación? Pues que Adonai fundamentó a Sión, y en ella se refugiarán los pobres de su pueblo. Bien. Este relato profético va a hablar en primer lugar del pueblo de Babilonia, Babel. Va a hablar también del imperio Ashur, Babilonia, Asiria, y también va a hablar de Peleshet.
los filisteos. 3 reinos. Este profeta los conecta a cada uno de ellos. En primer lugar va a hablar de Babel, y va a hablar precisamente de Babel. Y cada ciudad y cada nación en aquel tiempo venía obedeciendo a un rey, y este rey comandaba un ejército. Entonces Akadosh Baruj Hu también asocia estos mismos conceptos para él ser el rey, y dice Adonai Sebaot, el rey de los ejércitos. Se refiere a sus ejércitos que están en esta tierra del pueblo de Israel desde aquellos días, y también está hablando de su corte celestial, que también lucha en la batalla. Bien. Ahora, de Babilonia, su rey y su ejército habían estado a todo el mundo conocido de aquel tiempo, en la parte que se conoce, que va a ser como el Mediterráneo. Todo aquí, este es el mar. Y estas son las tierras de África, estas son las tierras de Europa, y aquí es la tierra donde está Israel y Oriente Medio. Entonces, Babilonia es un ejército que viene desde esta ciudad, de más o menos esta sección, y va a empezar a conquistar todas estas naciones. Por acá menciona el texto que este rey y este ejército de Babilonia habían conquistado muchos otros reinos, y se habían envanecido de tal conflictos que habían ganado. Se había hecho un rey importante, o sea, se consideró el conquistador del mundo. El rey de Babilonia se consideró el conquistador del mundo, a tal grado, dice, yo ya soy como Dios. Es lo que dijo este rey con su ejército en Babilonia. Entonces, había sido usado en primer lugar como un instrumento divino para que el mal comportamiento de Israel fuera castigado. Por eso que termina llegando Israel, Babilonia. Pero él se ensoberbeció, se llenó de soberbia este rey, pensando, ahora yo soy el que tiene el control de todo este mundo. Pero van a venir sobre él, Adonai Sebaot va a venir, su ejército, y va a venir y va a destruir a todo este ejército. ¿Por qué? Por su soberbia. Porque debió mantenerse humilde, no lo hizo. Se engrandeció y sobajó a todos los demás reyes y naciones. No debe haber sido hecho así. Resulta que inmediatamente a esa conquista que Babilonia hace sobre el pueblo, también Asiria viene y lo hace sobre una porción de Israel. Entonces también les va a ocurrir lo mismo de la destrucción que Hashem hace sobre Babilonia, también la va a hacer sobre Asiria. Casi de inmediato. Ahora resulta que hay un ejército, bueno, que hay otro pueblo, Peleshet, el pueblo filisteo, en el que el profeta Yesaya le dice, contigo va, mira, toma el ejemplo de lo que sucedió con aquellos. No te opongas al pueblo de Israel, que lo menciona la Torah como los pobres. Kadosh Baruj Hu llama a su pueblo como el pueblo pobre, el pueblo inferiorizado, el pueblo que está siendo sobajado. Ese es el pueblo de Israel para Kadosh Baruj Hu. Por eso es que Hashem está con él, porque Israel se hace pobre. En medio de la forma de vida de este mundo, Israel se hace de una condición pobre y todas las demás naciones se hacen de una condición rica. Eso es lo que lo hace ser el pueblo de Israel, el pueblo de Hashem. La pobreza en la que viven con respecto de los conceptos de este mundo. Ahora, Akadosh Baruj Hu ha derrotado a estos dos pueblos. Hay un tercer pueblo que tiene conflictos con Israel. Y le está pidiendo el profeta a el rey y ejército de este pueblo que tomen en cuenta lo que ha sucedido con Babilonia y con Asiria.
para que no hagan lo mismo que han hecho con el pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que le está diciendo. Como dice el dicho, sobre advertencia no hay engaño. Peleshet, te advierto que lo que sucedió con Babilonia y Asiria puede venir sobre ti si no cambias tu conducta para con el pueblo de Israel. ¿Ya? Un conflicto todavía tenemos nosotros hoy en día. No sabemos si es la gente de los filisteos, lo más seguro es que no, pero la misma tierra que ellos ocupaban hace 2700 años, que es el relato que el profeta está dando, la misma tierra que estos Peleshit ocupaban, es la misma tierra que hoy en día está en conflicto en Israel, que hoy en día, 2700 años después. O sea, está advirtiendo el profeta. Tomen en cuenta que estas dos cosas han sucedido a los que han tenido un mal comportamiento con Israel. Si los Pelishtim siguen teniendo esa mala conducta, ¿qué les va a ocurrir? Lo mismo que ocurrió a estos dos pueblos, a sus reyes y a sus pueblos. Por lo tanto, esto es lo que se le aconseja a los Pelishtim hoy en día. Aquel tiempo, hoy en día, parece haber una conexión entre lo que le está diciendo el profeta Yesaya y lo que está ocurriendo hoy en día. Bueno, esto es un mensaje para que lo tengamos presente. Nos vemos en la próxima. Shalom.